Esta es una pasarela improvisada y en ella estos jóvenes con sus disfraces simulaban ser la pareja gobernante de Nicaragua. A esta sátira se sumaron jóvenes y adultos la mañana de este jueves en el edificio Pelas de Carretera Masaya. Ella es lo más chancho de la política. Y lo digo con mucho respeto, pero es lo más chancho de la política porque ella es la que ha perpetrado aquellos ataques a diferentes marchas. Ella es la que ha perpetrado. Porque si sabemos que mientras despertó el contexto sociopolítico, Ortega no estaba acá. Ella tenía las manos en el poder. Entonces, ella perpetró los ataques a partir de abril. Pero este exagerado despliegue policial les impidió que salieran a la vía. Por lo tanto, se convirtió en un plantón que se desarrolló por casi 3 horas. Estos son ellos, esta es la represión que hay en Nicaragua, porque los que agreden más son los sapos y los paramilitares. Nosotros nos encontramos aquí exigiendo la libertad de todos los presos políticos, la libertad para que nuestros hermanos exiliados regresen a Nicaragua y demostrarle a Daniel Ortega y a todos sus sicarios que seguimos en la lucha, a como dice la consigna. Por segundo año consecutivo se realiza un acto como este. Posteriormente, los autoconvocados se dirigieron al costado sur de este edificio, donde continuaron protestando. Esta camioneta se apostó en la carretera con música alusiva al gobierno. Los policías se encargaron de tomar fotografías a los ciudadanos y periodistas, comandado por el comisionado general Fernando Borges. Era una marcha y es una marcha de burla, donde la primera gran burla es haber movilizado tanto policía y aquí estamos. Yo pensé inclusive que no lo íbamos a hacer porque esa era la burla más grande, quedarnos en casa y ver toda esta movilización, pero lo hicimos y aquí estamos. La actividad continuó desarrollándose y esta ciudadana en la carretera levantaba una bandera del partido sandinista y su acción gozó de la aprobación de la policía. La actividad culminó sin arrestos, pero dejó en evidencia que la población no puede salir a las calles a protestar contra el gobierno y también el derroche de recursos de parte de la policía del presidente Daniel Ortega. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Veíamos el reporte de Willy Narváez sobre este plantón que se realizó el día de ayer en el edificio Pelas en carretera hacia Masaya, luego de la convocatoria que hiciera la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia para lo que sería la segunda marcha de la burla, y que la Policía Nacional, con este fuerte despliegue de oficiales sobre la carretera, pues impidiera la movilización. Veíamos cómo las personas que lograron ingresar al parqueo de este edificio se manifestaron haciendo sátira de la pareja presidencial. Sin embargo, más allá de la movilización, el plantón o el reclamo, cabe destacar que la Policía Nacional siempre realiza este tipo de acción cuando la oposición decide e informa que va a haber una movilización, y cómo esto, el despliegue de la fuerza policial no contribuye y no abona para la normalización que quiere presentar ante la comunidad internacional y ante el resto de nicaragüenses el gobierno, para hablar acerca de las acciones que está o las consecuencias a largo y mediano plazo sobre la falta de solución a la crisis política que vive Nicaragua. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, con quien estaremos abordando este tema. También le recordamos que usted puede hacer llegar sus comentarios o preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp y nosotros con mucho gusto vamos a reproducirlos, Willy. Y es que esa actividad, Michelle, se realiza por segundo día consecutivo. Recordemos que primero fue un plantón en el centro comercial Metrocentro, pues donde se dieron algunas alteraciones y agresiones principalmente contra periodistas. Nosotros estaremos abordando este tema también y sobre todo pues aquello de que si hay detrás de estos piquetes o detrás de estos plantones gran expresión popular que no se pueden desarrollar a raíz pues de esa fuerte despliegue de agentes policiales. Ya tenemos a nuestro invitado, el analista político Fanor Avendaño. Muy buenos días. Gracias, Mimi. Buenos días. Buenos días. Hay distintas maneras que se han planteado para tratar de tener una solución a la crisis del país. Uno de los clamores de la población que participa en estos piquetes es la liberación de los presos políticos. Se estima que hay aproximadamente 130 en las cárceles del país. A propósito de eso, había sido presentada en la Asamblea Nacional una propuesta por el Partido Liberal Constitucionalista, de la que prácticamente pues la rechazaron. Entonces, vemos de que de parte de algunos partidos políticos, como iniciativas como esa, están tratando para llevar a una solución al país. Sin embargo, ¿hay o no hay voluntad de parte del mismo gobierno, de los mismos diputados, en llevar a una solución del país?
Yo considero que debe haber una voluntad nacional del país y que quien debe dar las primeras pautas son los que gobiernan ese país. En referencia a lo de los presos y presas políticas que hay, todavía quedaron desde la liberación o excarcelación de los anteriores. Quiere decir que la ley de amnistía no ha caducado, está vigente. O sea, lo que hay que aplicar es esa ley de amnistía. Si bien es cierto, es una iniciativa de los partidos de oposición en la asamblea como el PLC, pues también hay que ver si eso contribuye a hacerlo también. Lo importante es que con o sin ley de amnistía, con o sin anteproyecto rechazado, esa gente tendría que estar libre. No tendría por qué un nicaragüense con sus derechos constitucionales vigentes, aquí no hay estado de emergencia, Michelle, no hay. Por lo tanto, no tendría que haber presos políticos. Si el gobierno dice que no son presos políticos, ¿qué cabe? Como lo dijo primero. Demostrar que no son presos políticos, porque están vinculados a un quehacer, a una actividad de rechazo a políticas estatales. Ese es un preso político, independientemente de los rangos y formas. Entonces, yo creo que una de las maneras de contribuir es buscar mecanismos con organismos respectivos o personalidades para también ir evacuando y salir de esa situación, porque ya lo dijo la Unión Europea, que son organismos a nivel de derechos humanos como el Alto Comisionado, la CIDH, organismos privados de derechos humanos y organismos autónomos internacionales de derechos humanos que están preocupados por la crisis del país y están preocupados por las personas que están detenidas, en algunos casos que están desaparecidas, y hay procesos que no son debidamente ajustados a derecho. Entonces, esa preocupación es una de las preocupaciones que está sobre el Estado de Nicaragua a nivel internacional, y una preocupación nacional que tiene en desesperanza a muchos sectores, porque consideramos que el artículo 53 y 54 constitucional, que es el derecho a reunión, el 53, y el derecho a manifestación, el 54, prácticamente eso está proscrito en una acción política ciudadana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que eso hay que superarlo. Doctor, sin embargo, el gobierno es quien tiene la última palabra en cuanto al tema de la voluntad, considerando que ellos son los que mandatan a la policía y mandatan a las otras fuerzas públicas para impedir una manifestación como en derecho corresponde. Es decir, el fuerte despliegue policial que hemos visto en los últimos días, cada vez que se convoca un plantón, una marcha, no es acorde a un tema de voluntad política para ir normalizando, para ir conciliando al pueblo nicaragüense. No es un mensaje de decirte ya podemos establecer un sistema de, por lo menos, armonización de las leyes. Quiero decirte algo porque objetivamente hablando va a decir gente, pero ahora los dejan gritar y no se los llevan presos o los detienen un ratito. Ya no hay muertos, ya no hay tantos atropellados, que aprovecho el momento para solidarizarme con los periodistas que de una u otra manera han salido lastimados y les doy mi mensaje de solidaridad. Pero aunque no tengamos diario 4 presos o 5 presos, ni un muerto, como tuvo un momento dramático cuando aquí lo enfocábamos en este medio de comunicación y nos dolía a todos diario, no quiere decir que estén restablecidos los derechos constitucionales a plenitud. Y el derecho a manifestación también debe ser asumido desde una parte muy objetiva por los partidos de oposición y los sectores de oposición. Ok, si ya se estableció, porque siempre se va a dejar una hoja para pedir una manifestación, pues hay que hacer en serio la hoja. Pues, pero lo siguen haciendo. Y lo hemos dicho aquí en los medios de comunicación,
lo siguen argumentando pero no haciendo, si vos querés que te lo diga. ¿Por qué? Porque están los mecanismos para pedir una manifestación, hacer lo que, quién se va a hacer responsable. Aquí te podría decir es que si el gobierno no lo quiere dar, pero se lo justifica, que está mal hecho, entonces no lo hagas mal hecho, hacelo bien como dice la ley. Te lo rechazaron, es una evidencia que no te lo quieren dar el derecho a marcha. Las primeras manifestaciones que han sido convocadas por el COSEP, por otras organizaciones que sí habrían cumplido con todo lo estipulado. Las siguientes solo fueron cartas de información porque obviamente al ver el rechazo que emitía la policía ante las solicitudes formales y debidas con la ley, no, igual recibieron la misma respuesta. O sea, es un juego. Y había nombres específicos de quienes pedían o solicitaban permiso para la marcha. Y la policía inmediatamente salía con una breve conferencia y decía: fulano de tal tiene esto y esto y esto y esto. La oposición ha justificado el hecho de que solo se lleva una carta a informar porque igual cuando se le ha presentado con todos los requerimientos de ley, igual la policía les da una negativa. La pregunta es, este mensaje que da la policía corresponde al mensaje que el gobierno está tratando de dar tanto a los nicaragüenses como a la comunidad internacional de que todo está normal en nuestro país. Lo que quiero por lo último que se planteaba, sí han rechazado de manera inclusive atropellante las marchas, pero insisto, hay que seguir argumentándola en base a la ley, porque sí, es más, hubo una desproporción sin leerla en una de ellas, yo vi en los medios, ni siquiera la leyeron, o sea, no sabía si estaba buena o mala, pero sigo insistiendo, hay que hacerla de la manera debida, si ya se decidió hacerla por ahí. Yo he argumentado aquí que el derecho a reunión no requiere una autoridad. Yo lo he argumentado constitucionalmente, pero si otros lo hicieron, porque el artículo 54 constitucional te dice lo que la ley determine, ¿verdad? Ok, que se haga por ahí en algunos casos. Yo siempre me baso en el artículo 53, que no te exige nada. Tu derecho a reunión, ahí dice, no te exige, no te lo dice sin ningún trámite mayor. A propósito de eso, el Partido Ciudadanos por la Libertad durante los últimos meses ha venido reestructurando muchas de sus directivas en los municipios del país y siempre está siendo asediada por la Policía Nacional y no estaban convocando a ninguna manifestación, era a propósito una reunión particular, partidaria en un sitio, es decir, no solo está la Policía Nacional impidiendo la movilización de las organizaciones de estudiantes y de azul y blanco, como se han denominado la UNAP y la Alianza Cívica, sino también ya está asediando a los partidarios de Ciudadanos por la Libertad en su conformación, que también está normado por la ley. Hay una tensión grande en el país, y eso es lo que usted decía es cierto. También a sectores de otros partidos políticos. Yo he estado y estoy visitando cuando me están invitando para conferencias, sí, y la gente siente como esa percepción, y eso sería bueno decirlo con toda franqueza. La gente siente una percepción cuando ve patrullas, entonces ya no quieres entrar, no te han detenido, quizás en algunos casos, pero sí con solo que te sientas amedrentado, te están limitando un derecho político. Eso hay que serlo franco. Y el otro aspecto en este sentido es que ¿cómo vas a realizar una democracia política cuando restringís el acceso, que la gente exista al partido político? Es contradictorio. O sea, no querés un sistema de subversión, pero tampoco permitís la participación. Entonces ahí habría que ver. Pero hay algo importante también en este sentido, que tal vez ustedes en muchos medios de comunicación ya comenzaron a percibir, es el agotamiento de la policía misma. Son seres humanos. Y si estas personas están constantemente involucradas y descansando menos, cuidado, dentro de algunos meses tendremos un estrés generalizado, un estrés colectivo. Y eso no le conviene ni a la institución policial, mucho menos a la estabilidad del país. Y lo peligroso es la actuación, a veces desproporcionada, que pueda tener un efectivo
del orden público contra la población misma, en un momento de desesperación de ambos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucha, pero mucha ponderación y aquí la principal, como usted muy afortunadamente lo planteaba, hay responsabilidades primarias y la responsabilidad primaria ¿de quién es? De quien ejerce el poder político, del quien tiene el control del país a nivel de las instituciones. Y ahí es donde tenemos que dar un mensaje más que desde una perspectiva, de oposición o de agitación, no, una perspectiva de país, de nación. ¿Qué pasa si no, o qué podría suceder si no se llega a una solución pronta, o al menos dar los primeros pasos para lograr esta solución? El próximo 11 de noviembre es un día decisivo para nuestro país en cuanto al tema del informe que estará presentando la Comisión Especial para Nicaragua ante la OEA. La pregunta es si el gobierno vuelve a tomar oídos sordos a lo que diga este informe, se podría estar creando una atmósfera aún más tensa en nuestro país, o simplemente lo que busca el gobierno es que todos vayamos olvidando lo que ha sucedido. Bueno, hay muchos factores detrás de cada cosa, hay que hacer lectura. A lo interno, indudablemente hay unas conversaciones, por lo menos, pues no es por casualidad lo de la embajada de Alemania, no es por casualidad algunos encuentros que nos hemos visto algunas caras con la Unión Europea, no es por casualidad que el presidente Ortega se encontró con la sorpresa que su procuradora de derechos humanos renunció. Entonces, no es por casualidad que estaba esperando el cambio del contexto latinoamericano, a ver si la correlación de fuerza le favorecía. En política se administran muchas cosas, pero por excelencia se administran los tiempos. Y afortunadamente, alguna gente que analiza la administración de los tiempos en política es la que puede decir por dónde van los acontecimientos. Yo sí creo que hay algunas conversaciones, no se va a resolver esto en diciembre, no va a resolver de manera dramática la comisión de la OEA. La OEA misma tiene ya grupos de interés dispersos, siempre los ha tenido, un poco tal vez ahora más pronunciado. El rol que está jugando México un poco más neutral, la tensión del cambio y transición que tiene que ver en Argentina. Ya vieron que la actual embajadora ya bajó el tono, porque obviamente es su obligación, dice ahora voy a hacer al título personal. O sea, ellos tienen una escuela política muy amplia. ¿Qué rol va a jugar en el grupo de Lima, Chile, con tanta y dramática situación? ¿Cómo va a tener que abstenerse en algunos momentos ahorita como está la situación de Bolivia también? En otras palabras, ahorita como que estamos en el segundo tiempo del juego de fútbol. Estamos en la que no sabes quiénes te van a pegar los goles y quiénes los van a resistir. Porque no creas también de que de repente pues, el nuevo presidente argentino va a venir con la espada desenvainada y más bolivariano que Maduro. Pues no se sabe. Él ahora tiene otra posición. Una cosa era cuando era candidato y otra cosa ahora que va a ser presidente del país, del segundo país más grande de América Latina, que es Argentina. Entonces todas esas cosas hay que verlas. Yo sí creo que la OEA no va a entregar el informe el 11 mismo, va a esperar. El presidente Ortega tiene que dar unos pasos de diálogos puntuales entre noviembre y diciembre y cuidado hasta enero. ¿Qué pasa si no los da? Es que los está dando. Que tengan resultados son otras cosas, ¿verdad? Te voy a explicar uno de los que está dando. Uno de los que está dando es que dice, bueno, puso en el tapete, aquí tengo una Procuraduría de Derechos Humanos, la practicamos. No lo dijo, ustedes ven el hecho práctico. Otro no es por casualidad que altos funcionarios de su gobierno, los más vinculantes al poder, que es el señor Laureano y la señora Camila, estén en actos donde está la oposición. ¿O creen ustedes que no se conversó algunas cositas ahí? Usted está hablando del encuentro que se sostuvo. Son pasos, digo yo, pasos de distensionar la cosa, donde están coadyuvando grandes actores a nivel. No es por casualidad en esos símbolos que estamos viendo que una de las fotos, una de tantas fotos, porque es que el señor embajador está
de Alemania, con un gobierno demócrata cristiano, que él representa, que es de la Angela Merkel, llama a una líder social cristiana para una foto, llama al hijo del señor presidente para que esté en esa foto, y está la embajadora de México. O sea, esos símbolos hay que leerlos de una y otra manera, pues a veces podemos en esa lectura errar, pero hay que leer qué símbolo te manda. Otro símbolo ahí es cuántos sectores radicales que no podían estar cerca, los ves ahí rondeando, en verdad, el ambiente de los aromas de las conversaciones, pues. Entonces van poco a poco algunas cosas para ver esa posibilidad de que se concreticen. No podemos decir que se vaya a frustrar algo o no se vaya a frustrar, pero ahí está en el ambiente. Otra de las cuestiones es el aspecto económico, cómo a nivel internacional, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con organismos bilaterales y multilaterales, se están manteniendo conversaciones serias donde la oposición no las ha descalificado. Michelle, ¿te has fijado en eso? No las ha descalificado. Entonces, eso también, ¿cómo se da? Ustedes tuvieron personeros acá de una nueva cámara de sectores privados. ¿Cómo se analiza eso a nivel de los grupos financieros que a su vez responden a megafinancieros internacionales? Entonces, todas estas cosas tienen que inducirnos a un análisis de cómo se va conduciendo en el país, que ya es distinto a hace 6 meses. Si ustedes ven, ya es muy distinto a hace 6 meses. Inclusive hasta el lenguaje de los políticos y los opositores más radicales, ¿verdad? Entonces, pues ya no viste. mucho yo no miré mucho que varió el discurso que dio el ministro de Hacienda en la Asamblea Nacional en el momento que presentó el presupuesto de la República. Lo miré más bien con un tono agresivo, siempre culpando a la misma oposición. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios, cuando la población lo que esperaba es de que explicara exactamente cuál es la realidad económica del país, cómo va el presupuesto, el hecho de que se le destine más presupuesto a la policía y se le quite a la educación. Entonces sí, ahí no están así, pues la... Bueno, en lo que es la propuesta, por eso te decía yo, no ha sido rechazada, y vuelvo a insistir, me estás dando la razón, a pesar de, no la viste cuestionada por los sectores económicos privados, no has visto una declaración. ¿Por qué? Porque están a la espera de ver qué se puede conversar a nivel macroeconómico para seguir manteniendo el desarrollo económico interno del país. Es legítimo lo que vos decís, y también los sectores de oposición culpan de la debacle económica al gobierno, pero después de expresiones no ves concreciones, ¿verdad? No ves al gobierno limitando dramáticamente a los sectores megaeconómicos, los grupos financieros internacionales. No ves al gobierno haciéndoles ajustes dramáticos a la banca. No ves al gobierno poniendo impuestos de exportaciones ni de importaciones. Al contrario, ves que está facilitando a los exportadores en algunos casos, y los importadores de nuestro país. La importación a nuestro país no puede ser sostenida, porque acuérdate que apenas nosotros en Nicaragua tenemos un aproximado de 2.500 millones de lo que mandamos, y tenemos que comprar más de 4.800 millones de lo que, para mantener el país. O sea, tenemos una economía dependiente en una balanza casi de un 60%, y eso no deja de ser dramático. Doctor, tenemos que dar pase a los audios de los televidentes que tienen deseos de participar, ya sea con sus comentarios o con algunas preguntas específicas hacia usted. Vamos a darle pase para que usted pueda realizar los comentarios debidos. Escuchemos el primero. Buenos días, Canal 10. Buenos días al señor panelista. Como pueblo, ¿a dónde están los partidos políticos que se proyecten en protesta, igual que los estudiantes? Que demuestren la unidad, que se pongan al lado del pueblo también. Eso es lo que queremos nosotros, el pueblo de Nicaragua. Nosotros estamos de acuerdo con la unidad, pero ¿dónde están los partidos políticos? Que se miren, que se pongan al lado de los estudiantes, de los azul y blancos. Adelante, hermanos. Vamos a escuchar el siguiente de los audios.
Hola, buenos días, y el panelista. Mi pregunta es, ¿cuál será la consecuencia que a unos 5 años, si la pareja presidencial sigue en el poder todavía? ¿Cuál será pues la vida de los nicaragüenses, los exiliados y todo eso, la economía? ¿Qué calculan en 5 años cómo será la vida? Porque ahorita está muy durísima, ahora en 5 años, ¿cómo será? Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente de los audios. Buenos días a todos los integrantes del Canal 10 y al señor Avendaño. Yo quiero decirles, como un ciudadano nicaragüense que soy, que he notado y he observado a través del tiempo que ha pasado, que se necesita enfrentar de una vez por todas con una manifestación al Frente Sandinista, al gobierno sandinista. ¿Por qué? Pasar sobre los policías que no se van a atrever a hacer nada, pero si los policías se ponen adelante y uno se pone atrás y nunca avanza, vamos a seguir en el mismo jueguito. Muchas gracias, pasen buen día. Gracias, vamos a escuchar el cuarto y último audio de este bloque. Buenos días. La ley, la única facultad que le da a la policía es de conocer la ruta por donde va a realizarse una marcha y regular el tráfico y las vías por donde se va a realizar la marcha. Es la única facultad. La ley no le da facultad para impedir la realización de una marcha. Okay, muchísimas gracias a las personas que han participado. Doctor, hablaba de la participación, el primer televidente, de los partidos políticos dentro de estas movilizaciones. Quieren ver, o este televidente quiere ver mucha más participación y beligerancia a los partidos políticos. En realidad ellos con las banderas partidarias nunca lo han hecho. Sin embargo, la oposición también ha hablado acerca de que muchas de las bases en realidad sí participa de las movilizaciones. No deja de ser interesante lo que planteaba yo hace rato, que les decía, hace 6 meses el discurso era otro. Hace 6 meses ustedes hubieran dicho, no queremos a los partidos políticos ahí, no sirven tan desprestigiados, lo que se decía. Ahora la gente está reclamando la presencia de los partidos políticos. Esa es parte del fenómeno que están variando los pensamientos, los discursos. ¿Y por qué? Porque es una responsabilidad de los partidos políticos, independientemente de qué ideología tengan, de ponerse al frente del acontecer nacional. Esa es su naturaleza de existir. De que cómo y por qué, yo no podría decírtelo porque no estoy militando activamente en uno de ellos, aunque mi pensamiento es un pensamiento socialcristiano. Habría que preguntarle a los líderes, pues abusaría yo si hablara en nombre de ellos también. Yo lo que, y algo muy importante, que ustedes me invitan para hacer análisis. Ya quisiera yo tener una bandera pues y estar en activación partidaria, porque tendría que cambiar el discurso por respeto a los televidentes y a ustedes que me invitan. Pero sí creo yo que los partidos políticos, como ciudadano que soy, tienen que ponerse al frente de las necesidades de la población. Y yo sé que muchos militantes a título personal están en los diferentes aspectos de la vida apoyando el desarrollo político y social del país. El siguiente de los amigos preguntaban las consecuencias dentro de 5 años si la pareja todavía sigue en el poder. Yo creo que las consecuencias las marcan los pueblos mismos. Aquí va a haber un proceso electoral. Si la mayoría del pueblo, y en elecciones transparentes, libres, observadas, consecuentes con la realidad y la historia, se dan y gana el partido de gobierno, pues va a ganarlo y va a seguir ahí. Si el voto popular decide que quiere un rumbo a ir a un centro democrático, o a un centro derecha o a otro tipo de izquierda, pues eso lo va a decidir la población. O sea, no podemos decir, y además los pueblos en procesos democráticos y legítimos tienen los gobiernos que se merecen. Cuando no le das la oportunidad al pueblo que sea un proceso genuino, es ahí donde se dice que son autoritarios de dictadura. Pero cualquiera puede ganar. O sea, si vamos a una elección, ¿por qué? Es que cualquiera puede ganar. Y fíjense qué es lo que demanda la población por años: procesos legítimos electorales. No es que diga proceso electoral pero no gané, pues eso no es democracia. Si la ganaste, pues. Vean el gran ejemplo de Argentina. Ganó la oposición de Macri, al día siguiente estaba desayunando el presidente del país con el presidente electo. O sea, esa es democracia, ¿verdad? Y si vemos también en Europa esos procesos,
en los Estados Unidos, pues que Obama recibió a su más crítico por años, que era el señor Trump, pero ¿qué? Son procesos legítimos. Y es lo que quiere el pueblo de Nicaragua, procesos legítimos. El temor de muchos es que suceda lo mismo de Bolivia. El temor de Nicaragua, indudablemente, no solamente Bolivia, el temor de Nicaragua es que quienes han contado los votos y se deben de contar bien. Entonces, yo sí creo que debe haber un proceso con cuestiones muy concretas. Aquí se ha hablado mucho de reformas electorales. Ojalá aquí ustedes puedan tener diferentes enfoques simultáneos para que la población vea, porque yo creo que hay muchas cosas de lo que han presentado los partidos políticos, lo que han presentado los grupos, hay muchas cosas que la población demanda con más energía, pues se han quedado como o con cartitas del Niño Dios o con no cosas muy fundamentales. Por ejemplo, como estoy saliendo quizás del tema, nadie ha hablado que la propia boleta de votación tenga un código de QR para que no se pierda en el camino. Nadie ha hablado de eso. Ahora díganme, ¿eso es caro o no es tan caro? No. Nadie ha hablado de que se le permita por la ley que este aparatito genial que es el celular pueda tomar una foto y se mande inmediatamente a la boca de uno al conteo rápido. O sea, el fiscal puede ir con su celular y tomarle la foto cuando termina a cada hoja ya de reporte de la Junta o de la urna misma. Y eso no se ha hablado. O sea, cosas concretas que nos facilitarían mucho, pero el debate se ha quedado solo en presentar en grandes asambleas y no de argumentaciones jurídicas ante la población. Y eso pues no deja a mí de preocuparme un poquito. Ahora, continuamos respondiendo los comentarios de los televidentes. Hablaba uno de ellos de la necesidad de realizar una gran manifestación. La gente continúa con el deseo de salir a marchar. A propósito de eso, la pregunta es, ¿hay condiciones para que la población salga masivamente a marchar? ¿Existe temor aún? Y la otra pregunta relacionada al mismo tema. Dice que la ley no le faculta a la policía pues impedir marcha, simplemente regular tráfico y... Bueno, yo aquí con ustedes he dicho que tengo mi posición igual. No, la policía se limita a resguardar el orden, ver las vías, porque el artículo 53 y 54 constitucional son clarísimos. Hay derecho a marchar. Y lo otro es, si es masiva una manifestación o no, esto muchas veces depende del ánimo de los pueblos. No se decretan las marchas masivas. ¿La gente no quiere salir a marchar? Es posible que no en algunos casos y en otros casos se desbordan. Es anímico. Fíjense que cuando estuvieron las grandes marchas aquí, las grandes marchas fueron estrictamente convocadas, la gente fue. O sea, no puedes decir, te convoco a 1 millón de personas, no pueden comenzar 100 personas y las alamedas se abren. Doctor, en un hipotético caso que la Policía Nacional no realice el despliegue policial que acostumbra a realizar en los últimos meses, ¿usted cree que la población no saldría masivamente como el año pasado? Te vuelvo a decir, es que ahora se ha manejado ya desde a un orden político sociológico. ¿Quién me representa? Dice la gente. La gente, voy a ir. En su momento, vean por qué fue la gente y por qué fue el principal motivo de las megamarchas. Por la represión. Por la represión, por los jóvenes que caían, por la gente que era... Entonces, te desbordaste. Ahora la gente diría, puedo ir y no puedo ir. Habrá un motivo grande para ir. No sabemos cuándo puede surgir ese motivo, pero puede surgir. ¿No hay motivo grande para marchar ahora? Pueden haber cosas impredecibles, pero uno de los grandes motivos para mí, para marchar, sería ir, demandar el respeto a los derechos fundamentales de la Constitución. Yo recientemente escuché gente que quería marchar por el tema de la reforma a la ley de estabilidad energética. ¿Verdad? Es decir, los problemas sociales que están agudizándose en el país. Pero la otra contraparte de esto es que la población en su casa dice, tengo que buscar el sustento, ya no estamos trabajando los dos, solo está trabajando una de la pareja, tenemos problemas económicos porque la economía se ha afectado. Entonces, no crean que de repente vamos a ver una manifestación de 1 millón de personas, haciendo la lógica. Pues, habría que pedirle al gobierno que permita la manifestación para ver si hay ánimo o no de marchar. Porque si dicen que son poquitos los que llegan a marchar, ¿por qué se despliega patrulla, tantos oficiales? ¿Saben ustedes quién ganaría más? ¿Quién es
quien más ganaría si se permite una legítima participación de la población, el gobierno mismo. Ese es el que ganaría, porque ahí dejarías al descubierto todo. Quien se hace más daño reprimiendo una manifestación y asediándola es el gobierno del presidente Ortega. Es el principal elemento del país que se hace daño. El presidente Ortega debería decir, bueno, en tanto se mantenga lo que señalaba el respetado televidente que te llamó con mucha objetividad, decir que la policía solo resguarda la vía, ¿verdad? Y que la gente pueda transitar. Yo estoy seguro que podrán haber 100 manifestaciones diarias y tarde o temprano la gente se te aburre de hacerlas, porque no la reprimís. O sea, los pueblos cuando los reprimís buscan las válvulas de escape. Y ahí es donde creo que está el problema más fundamental acá. Tenemos que pasar a más audios que nos han hecho nuestros televidentes. Entiendo que tenemos 3 audios más, por favor, démosle. Vuelvo y repito, doctora Avendaño, ¿tiene miedo el gobierno de dar permiso a esas manifestaciones de la ciudadanía? Porque le digo, son enormes. Por eso le pregunto, ¿tiene miedo el gobierno al no permitir ese tipo de manifestaciones? Por favor, si me puede responder. Siguiente de los audios. ¿Por qué a estos jóvenes se les niega el derecho a una marcha? Porque cuando solo salen a destruir, a causar dolor, daño, miseria más al país. Esto no es, por tal razón la policía no les da permiso a que salgan a marchar. Nunca salen a marchar pacíficamente, solo salen violentos, armados, tirando morteros, causando terror en toda la población de Nicaragua. Vamos a escuchar el tercer audio. Buenos días. Sí. Solamente los fanáticos que de ellos mismos dicen que esto es normal, porque su gente pueden hacer lo que ellos quieren, marchen a la hora que quieren, se reúnen a la hora que quieren y nadie se mete con ellos. La policía los protege y cuando se trata de la oposición, la policía hasta los les violenta sus derechos, hasta los golpea. Inclusive salió que hasta le robaron al muchacho y la policía no hizo nada. O sea que nada está igual. La policía hace lo que quiere. Muchísimas gracias a las personas que han participado con los audios. Bueno, uno de ellos hablaba de que, o preguntaba si el gobierno tiene miedo a nuevas manifestaciones. Bueno, lo dijimos muy claro. Yo no sé si era por miedo o por valentía, pero para mí es una política desacertada obstruir una manifestación. El gobierno debería dejar marchar por 2 razones importantísimas. Una, porque son derechos constitucionales. Y el Estado, el gobierno, en este caso el partido de gobierno no es dueño del país. La Constitución es de todos y no podemos estar sobre la Constitución. En primer lugar eso. Segundo, es que el más beneficiado en esta coyuntura y para dar una apertura política de un diálogo debería ser el gobierno, que la gente marchara. Y si va a marchar o se va a reunir en recintos, eso indudablemente habría que dejarlo pasar en tanto no alteren el orden público. Pero para responder por el otro, señor... Ahí le puede responder, porque dice que los jóvenes no se les niega porque salen a destruir. Sí, yo creo que, bueno, y la población sabe en estos medios de comunicación que no nos podemos engañar. Yo no he visto a los jóvenes estudiantes con cascos, motos sin placa y armados, reprimiendo. Estos personas que son gente de civil paraestatales, posiblemente afectan a la Policía Nacional, desprestigian a la Policía Nacional. Ni siquiera es algo que podemos decir pueda reivindicar la política social de un gobierno, porque desde que estás cubierto, esos que andan con esos cascos en las motos imponen el terror a la manifestación y a las personas. Es al contrario lo que dice, yo que no sé si es televidente. Ahora, cuando manifestantes del gobierno o de grupos afines al gobierno han ido a reprimir a manifestantes cívicos, también ocupan altos grados de violencia, y eso hay que reflexionarlo con mucha
objetividad, hay que reflexionarlo. No puede haber personas de civil paraestatales reprimiendo a la población, porque eso pone en entredicho la institucionalidad de la policía, daña al soldado de la policía, daña al mando de la policía, y ahí debería reflexionar el gobierno de tratar de evitar, porque no se puede hacer esto sin una venia del gobierno, hay que ser objetivo, ¿verdad? De hecho fue el llamado. Hay que ser objetivo, no se puede hacer eso. Ahora, no es la oposición la que pone en las puertas plomo. Y eso, el televidente que llamó que se acuerde de eso, no es la oposición la que pone plomo. O sea, esa expresión de terror, que era una frase heroica de una lucha en los que liberamos al país contra la dictadura de Somoza, la convirtieron en una palabra que te da el pánico y el terror. Eso es lamentable. Decía el otro amigo que bueno, que hay fanáticos que ellos sí pueden salir a marchar. Ayer mirábamos dos escenarios, yo que estuve dándole cobertura al plantón de allí del edificio Pela. Miramos que estaban unos jóvenes acorralados dentro de una propiedad privada y mirábamos de que afuera estaba una señora levantando una bandera rojinegra y en el costado sur de ese edificio había una camioneta con parlante y poniendo música del gobierno. Entonces son dos realidades y es lo que se pregunta el amigo, pues, que ¿por qué los fanáticos pueden salir a marchar sin pedir permiso ni siquiera? Sí, hay que entender eso. Perfectamente, la gente afín al gobierno también tiene derechos constitucionales y tiene que salir. Que respeten a los que están contra el gobierno y también tienen derechos constitucionales y quieren tener las calles. Una de las cosas que siempre ha afectado el país es decir que las calles son mías como partido y que la revolución es mía. No, ni las revoluciones son de los grupos, ni las personas, ni las calles. Todos pagamos impuestos por esa calle. Todos, las calles son del pueblo en general. Una vez dijo el señor presidente Ortega que Nicaragua no era finca de nadie, pues que sus militantes recuerden eso que dijo el presidente Ortega. Nicaragua no es una finca individual de nadie. Nicaragua pertenece a todos los nicaragüenses. Igual los que están en la oposición tienen que saber que tienen derechos constitucionales, los que son afines del gobierno, y a expresarse también. Y a propósito, esta semana pero no a legitimarse ni a utilizar mecanismos desproporcionados para atacar a los demás. Y a propósito, esta semana el presidente Ortega afirmó: no puede haber libertad sin justicia, no puede haber libertad sin democracia. Indudablemente, pues eso es un mensaje tal vez, ojalá pues el presidente lo haya hecho con todo el sentimiento debido, porque es un mensaje para todos los sectores, pero fundamentalmente para sus militantes. La educación más genuina y legítima que puede tener un militante del partido de gobierno es sentir que la democracia es el valor que une a todos los nicaragüenses. El autoritarismo, ese papel obsoleto de vanguardia, ya no existe. En Nicaragua la solución somos todos. Ahora, anhelo de democracia o la salida a través de las elecciones se puede dar en un ambiente como este. Vamos a ver una campaña electoral rodeada de policía. No es una campaña electoral, no nos engañemos. Primero tiene que haber una concertación nacional, un pacto político, aunque no le guste a la gente la palabra pacto, donde establezcamos las reglas del juego y todo el mundo pueda marchar. Cuando si hay de represión, si hay presión psicológica, si hay inclusive presión económica, no puede haber un proceso cristalino, democrático, electoral. Porque, ¿qué son los procesos electorales? Son procesos democráticos. Ahí comienzan los procesos democráticos. Cuando usted habla de que debemos de llegar a un pacto social donde establezcamos reglas del juego político entre todos, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son las que deberían de comprometerse con este pacto político y social? Bueno, primero, según el artículo 55 constitucional, los partidos políticos. Pero no que sea que porque los partidos políticos, la Constitución te obliga a hacerlo. Fíjese bien, la Constitución te dice para ejercitarte y optar al poder, para hacer un cambio en el país, tienes que estar en partidos políticos según el artículo 55. No quiere decir que te vayas a olvidar de tantos actores como son los gremios, como son los sectores económicos, los sectores políticos que no son necesariamente de partidos políticos, como algunos ONG, los sectores académicos. Tienes que involucrarlos a todos. Aquí no puede haber un diálogo sectario o a medias, si no tomas a las iglesias evangélicas, a las iglesias católicas.
O sea, es que la verdad es que los partidos políticos, con grandes también decisores, que son dos grupos reales en el país, uno se llama Alianza Cívica y el otro se llama Unidad Azul y Blanco. Si vos haces un acuerdo fuera de esos dos contextos, de estos dos grupos que aglomeran grandes cantidades de organizaciones nicaragüenses, no estás haciendo diálogo. Si este grupo está pidiendo un diálogo, ir a las elecciones sin meter a los partidos políticos, que son los resortes jurídicos fundamentales del sistema político del país, tampoco estás logrando. O, en el peor de los casos, si el gobierno lo quiere hacer unilateral. Eso sería lo más desastroso. Tiene que buscarse un consenso, el mayor consenso posible, porque el consenso total en nuestro país no lo vamos a tener, difícilmente lo vamos a tener, es difícil. Y casi en estas imposible. condiciones menos, pero usted hablaba también de que es necesario llevar o realizar este consenso, este pacto sin presiones de ningún tipo. Hablaba de las presiones, obviamente, las que está viviendo la oposición cada vez que quiere salir a marchar, pero también hablaba de las presiones económicas. ¿A qué se refiere con las presiones económicas? Bueno, hay algo que es muy importante. La democratización es un todo. La presión económica a la pequeña y mediana empresa. Ya viste que apenas hubo un medio paro y te cerraron algunas farmacias. O sea, no te cerraron una transnacional, pero te cierran una farmacia. Eso es brutal. Me disculpas la palabra, tal vez fue muy grosero. Es brutal cerrártele a una persona su farmacia o su negocio pequeño, su tiendita en un barrio. Entonces, esa es una presión económica que a la hora de unas elecciones tienes que tener garantizado que no te la van a hacer. Otra presión económica es que a los empleados estatales te le vayan a obligar a ir. Otra presión económica es que al empleado que no es estatal, pero es un sector de oposición, te lo manden a una manifestación de la oposición a la fuerza. O sea, hay que hacer la ponderación del todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo he oído que a algunos empleados de banco no les gusta que la gente llegue a sus bancos a hacer las marchas, pues le dan ciertos temores. Eso hay que verlo, manejarlo y respetarlo también. O sea, el respeto es integral. Otra cosa que yo lo he dicho en los medios, yo no estoy para nada de acuerdo que se utilicen los centros comerciales para manifestaciones políticas. Y lo dejo claro, esa es una violación a los derechos humanos de la gente de tercera edad y de los niños. He visto madres y padres varones con sus niños de 2 o 3 años en un centro comercial que no haya que hacer a la hora de un alboroto. Tiene que reflexionar esos grupos que llegan a los centros comerciales. Y lo estoy diciendo con un sentido humanista y democrático. Es una violación a las personas que van a comprar, que van a divertirse, que no hay ni donde pagar y a veces vas a dar la vuelta a un centro comercial y después no te dejan de hacer con tu pequeño niño. Correcto por ese lado. Pero, Entonces la policía actúa bien o procede bien el hecho de que vaya a intervenir ahí. Eso no quiere decir que no tengas un eje de represión, esos son otros 100 pesos. Yo te hablo de alterar tu vida privada con o sin policía. Reprocho que la policía te reprima y lo condenamos de entrada, pero lo que hay que ver es que si estás comiendo y alguien llega a pegarte grito del partido que sea, o sea, estás también alterando tu espacio de distracción y de ¿qué recreación. alternativas tiene la oposición para manifestarse si no son lugares como estos en donde existe medianamente algo de seguridad para ellos? Claro, eso es lo que hay que ir superando en un diálogo, porque pero no quiere decir que porque te están cerrando unas puertas vas a invadir la de los otros. Eso es lo importante. Estamos en la legítima decisión de ir a hacer el que quiera hacer una manifestación y yo como constitucionalista soy el primero que lo propone, pero también no puedes hacerlo en detrimento de los derechos de otros, porque no lo podemos hacer. Hay espacios donde se puede hacer. Por ejemplo, el espacio público de una esquina de la calle donde el que te quiere ver te ve y el que no quiere no te ve. Pero el que está tal vez comiéndose un helado con su hijo y está una atención, estás afectando también psicológicamente un derecho de las personas. Yo en lo personal no me molesta porque han dado en los centros comerciales y los veo y los saludo. En lo personal pero veo y veo también, y lo dije aquí una vez, a las personas de los empleados que dicen, cada vez que hay más cosas hay menos gente que viene y entonces quedó sin empleo. O sea, hay factores que hay que analizarlo con objetividad, ¿verdad? Sin pasionamiento y sin decir que por eso sos oposición o por eso sos gobierno, ¿no? Pero esto es derivado de los incumplimientos del gobierno, porque cuando firmó los acuerdos
con la Alianza Cívica se comprometió a respetar la libertad de manifestación, se comprometió a devolver los medios de comunicación confiscados y hasta el momento pues eso sigue igual. Indudablemente que tienes toda la razón, pero eso no quiere decir que yo pueda actuar de una manera impropia ante otras personas. Pues, claro que son legítimos, claro que hay que demandar la devolución de los medios, claro que hay que demandar la libertad de los presos políticos, claro que hay que demandar el derecho a marchar, pero no vas a demandar un derecho que no lo tenés de invadir la privacidad. O sea, hay que ponderar la acción política. Obviamente que muchos sectores de que saliendo aquí me van a decir que soy orteguista, pues, pero ese es el costo cuando analizas algo. También he dicho pues de que la represión pues hay que pararla, pues, y entonces me van a decir que soy uno de los asalariados de Trump, pues, y vivo de mi trabajo. Pero para eso son estos medios de comunicación, para oír lo que cada quien opina y sus conclusiones. Nosotros pensamos así, las decisiones y conclusiones las toma cada quien en su casa. Perfecto, doctor, gracias por estar aquí, por el análisis alrededor de todos estos temas. Esperamos tenerlo en siguientes ediciones. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a seguir discutiendo este tema en otras ediciones.